En los anales de la historia pocos monarcas han dejado un rastro de sangre tan extenso como Enrique VIII de Inglaterra, el hombre que se convertiría en uno de los más importantes de la historia. Los gobernantes temidos no ascendieron al poder a través de la conquista o la revolución. Él lo heredó, pero ¿qué hizo con eso? El poder lo transformaría de un príncipe renacentista en un monstruo cuyo el solo nombre todavía me da escalofríos. La columna vertebral de cualquiera que esté familiarizado con su reinado. Cuando Enrique Tudor tomó el trono en 1509, Inglaterra estaba emergiendo de décadas de la guerra civil. Las guerras de las rosas habían desgarrado el reino aparte y la dinastía Tudor todavía era relativamente nuevo y seguía luchando para la legitimidad del padre de Enrique, Enrique VII. Había ganado la corona a través de la batalla y maniobras políticas, pero los jóvenes príncipe que se convertiría en Enrique VIII parecía destinado a la grandeza de un diferentes tipos altos, atléticos y intelectualmente dotado. Lo era todo. Un rey renacentista debería ser Inglaterra. De 1509 era una nación hambrienta de estabilidad y gloria del periodo medieval. Estaba dando paso al Renacimiento y los tribunales europeos se estaban convirtiendo en centros de aprendiendo arte e intriga política. Enrique comprendió que para ser un gran rey necesitaba proyectar poder tanto en casa y en el extranjero, lo que no entendía o quizás no le importó entenderlo. El precio que otros pagarían por él. Ambiciones desde sus primeros días como rey. Enrique mostró una obsesión con el legado. Eso definiría todo su reinado. No se contentaba con ser simplemente otro monarca inglés, quería ser recordado tan grande y poderoso como. Esta obsesión me llevaría a ser imparable. Cada decisión importante de su vida, desde sus matrimonios con sus reformas religiosas a las innumerables ejecuciones que se llevarían a cabo, marca su camino hacia la grandeza percibida. La corte del joven rey se convirtió en una reluciente escaparate del poder de Tudor, lleno de nobles, eruditos y artistas de todo el mundo. Europa aún está por debajo de la superficie de esto. El esplendor renacentista yacía algo más oscura, una paranoia creciente y crueldad que eventualmente consumir a todos los que lo rodean. Henrys. El encanto y la inteligencia enmascaraban una mente calculadora que veía a las personas como herramientas que se deben usar y desechar cuando ya no servía a sus propósitos, como nosotros. Profundizaremos en la vida de Enrique VIII. Descubre que su historia no es solo una de excesos reales y disfunción marital. Es una historia sobre cómo el poder absoluto puede corromper absolutamente, transformando un joven gobernante prometedor se convierte en un tirano, cuyo reinado de terror duraría casi 4 décadas. El hombre que empezó como el príncipe dorado de Inglaterra terminaría como un monstruo paranoico enfermo, abandonado por el mismo imperio que había construido sobre él. Los huesos de sus víctimas son lo que hace a Henry. La historia particularmente escalofriante es cómo metódicamente destruyó vidas mientras manteniendo la fachada de justicia. Realeza, cada ejecución, cada traición, cada acto de crueldad estaba justificado en la mente como necesaria para el bien común de Inglaterra. Cuando terminó su reinado, miles habían muerto para alimentar su ego y el reino mismo había existido para siempre. Cambió por sus obsesiones el camino a el poder absoluto. Comenzó con Enrique. Necesidad desesperada de un heredero varón en él. Los reinos del siglo XVI surgieron y cayeron, basado en la fuerza de su realeza, linajes, y Henry entendió que sin un hijo la dinastía Tudor no podría
Desmoronarse esta necesidad lo llevaría a casarse 6 veces, pero lo más importante es, justificaría en su mente la destrucción de cualquiera que se interpusiera en su camino. Camino Catalina de Aragón, el primer Enrique. Su esposa era todo lo que una reina debería ser. Piadoso, inteligente y políticamente astuto. Ella había estado casada con el mayor de Henry, hermano Arthur, antes de su muerte, y su unión tenía como objetivo consolidar la alianza entre Inglaterra y España. Para Catherine sirvió durante casi 20 años como la reina de Enrique, pero cometió una obsesión. Pecado imperdonable a sus ojos. Ella falló para producir un heredero varón sobreviviente. La obsesión del rey con el divorcio de Catherine no era meramente personal, era político. En la década de 1520 Enrique se convenció de que Dios estaba castigando a él por casarse con la viuda de su hermano. A pesar de la dispensa papal que hizo posible el matrimonio divino, creía que el descontento explicaba por qué los embarazos de Catalina terminaron en abortos espontáneos o muertes infantiles, salvo su hija María. Cuando el Papa Clemente VII se negó a anular el matrimonio, Enrique se enfrentó a una elección que definiría su reinar: someterse a la autoridad papal o romper con Roma enteramente por un hombre consumido con poder absoluto. Nunca hubo realmente una elección en todo el inglés. La reforma no nació de la teología. La convicción de que nació de Henry. Falta de voluntad para aceptar cualquier autoridad más alta que la suya. La ruptura con Roma en 1534 marcó el comienzo de la era de Enrique. Transformación de rey a tirano por declarándose jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, que había efectivamente se hizo representante de Dios en tierra dentro de su reino. Esto no era solo un movimiento político, fue lo máximo expresión de la megalomanía. Ahora no solo podría hacer leyes y hacer guerras, pero también podría determinar el destino espiritual de su Thomas More, el brillante humanista que había servido como Lord Henry. El canciller entendió exactamente lo que el rey se estaba convirtiendo en: la negativa de More a reconocer la supremacía de Enrique sobre él. La Iglesia no era solo cuestión religiosa. En principio se trataba de reconocer que ningún hombre mortal debería ejercer tal poder absoluto. Potenciar su ejecución en 1535 marcó la primera vez que Enrique mató a alguien cuyo único delito fue negarse a validar su ego. La ejecución de Thomas More causó conmoción en toda Europa. Aquí había un hombre universalmente respetado. Su erudición e integridad mataron simplemente porque no se arrodillaría ante él. La autoridad espiritual de Henry More. La muerte no era solo un asesinato, era una declaración de que el testamento de Henry era ahora la ley suprema de Inglaterra que prevalece. Incluso la conciencia y la fe con Catalina de Aragón dejado de lado y la Iglesia de Inglaterra firmemente bajo su control. Henry era libre de perseguir su obsesión con Anne Boleyn, la mujer que cautivó. El rey era todo lo que Catalina era. No joven, vivaz y aparentemente. El cortejo del fértil Enrique con Ana ya duró varios años y la desesperación por poseerla lo había impulsado para desgarrar el tejido religioso de su reino. Ana Boleyn entendió el juego peligroso que estaba jugando ella. Había observado el trato despiadado de Henry de Catalina y sabía que el favor real podría convertirse en furia real en un instante. Pero también reconoció que la influencia sobre el rey le dio un poder sin precedentes para una época en la que ejercía ese poder colocándolo hábilmente sus partidarios en puestos clave y
Promover la causa protestante en Inglaterra. La boda de Enrique y Ana en el año 1533 se llevó a cabo en secreto, ya que el matrimonio del rey con Catalina aún no se había celebrado. Se ha anulado oficialmente esta clandestinidad. La ceremonia reveló mucho sobre Henry, personaje que estaba dispuesto a comprometerse. La bigamia para conseguir lo que quería y luego usarla. Su autoridad real para hacerlo retroactivamente. Para legitimar sus acciones la ley no lo era. Algo que lo ataba era algo que moldeó a su voluntad cuando Ana dio a luz a Isabel en septiembre 1533. La decepción de Enrique era palpable. Otra hija significó otro fracaso. En su búsqueda de un heredero varón, el rey, que había movido cielo y tierra para casarse, Anne Boleyn ahora empezó a verla simplemente como otro obstáculo para su dinastía. Ambición es la mujer que una vez había sido. Su mayor obsesión era convertirse en su. La mayor decepción de Anne. Los abortos posteriores solo profundizaron. El resentimiento de Enrique hacia 1536 lo tenía. Se convenció de que su segundo. El matrimonio fue tan maldito como su primer matrimonio. El mismo pensamiento paranoico que lo había llevado. Romper con Roma ahora se volvió contra la mujer que una vez había sido el centro de su mundo en Boleyn, que se había levantado tan alto que estaba a punto de caer más lejos que cualquiera podría haber imaginado. Los cargos. Las acusaciones contra Ana Boleyn en 1536 fueron tan escandaloso que revelaron la profundidades de la paranoia y la crueldad de Henry. Acusada de adulterio con varios hombres, incluido su propio hermano, Anne se enfrentó acusaciones que eran casi con certeza. Fabricó al rey que una vez había escrito las cartas de amor dirigidas a ella, ahora la orquestaron. Destrucción con el mismo método. La crueldad que había mostrado hacia Thomas More. El juicio de Anne Boleyn fue un burla de la justicia con el resultado predeterminado por el testamento de Enrique. El ejecución. Las pruebas eran endebles, los testigos eran comprometida y los procedimientos fueron llevado a cabo con una prisa desproporcionada, pero el mismo hecho de que una reina de Inglaterra pudiera ser juzgado por traición y adulterio enviado un mensaje claro a nadie, independientemente del rango o el favor anterior, estaba a salvo de la ira del rey. Y la ejecución de Ana en mayo. El año 19 de 1536 marcó un nuevo nivel de brutalidad en el reinado de Enrique. La mujer que había sido su reina durante apenas 3 años fue decapitado por un espadachín francés. Supuesta misericordia, ya que fue más rápido que el hacha tradicional. Mientras Ana se arrodillaba en él, la Torre de Londres se prepara para la muerte. Henry ya estaba planeando su próximo boda programada para el día siguiente. La velocidad con la que Henry se movió desde la ejecución de Ana hasta su matrimonio con Jane Seymour reveló el cálculo. Frialdad en el corazón de su personaje. No hubo periodo de luto. Reflexión sobre la tragedia que acababa de ocurrir. Se desarrolló la muerte de Henry. Anne. Simplemente un paso necesario en su. Continúa la búsqueda de un heredero varón. La vida se había reducido a nada más que un experimento fallido. Jane Seymour, la tercera esposa de Enrique, representó todo lo que el rey creía que quería en una reina, a diferencia de la de voluntad fuerte. Catherine y Jane eran sumisas. Tranquila y aparentemente maleable, ella tenía. Observó el destino de sus predecesores y comprendió que la supervivencia en Henry. El tribunal exigió el cumplimiento absoluto de su voluntad, su lema, obligado a obedecer y servir perfectamente encapsulada a ella. Acercamiento al matrimonio con él.
Rey cada vez más tiránico. El nacimiento de Eduardo V. 6 de octubre. En 1537, finalmente, Enrique recibió el heredero varón. Había buscado desesperadamente la alegría que el movimiento que recorrió la corte fue palpable. Después de casi 3 décadas de matrimonio y múltiples esposas, la dinastía Tudor parecía seguro, pero incluso este triunfo fue manchada por la tragedia cuando murió Jane Seymour. Probablemente solo 12 días después de dar a luz. De complicaciones relacionadas con la muerte de Jane afectó a Henry más profundamente que las ejecuciones de Catalina de Aragón y Ana Boleyn. Quizás porque ella le había dado lo que más quería por una vez era que el rey pareciera experimentar un dolor genuino en lugar de mera ira frustrada, pero incluso esto. La tristeza se filtró a través de él. Obsesión con el legado. Jane había muerto. Héroe a sus ojos porque ella tenía. Cumplió su propósito principal como miembro de la realeza. Esposa. Los años posteriores a la muerte de Jane. Vio cómo la paranoia de Henry alcanzaba nuevas alturas. El rey que una vez había confiado en su poder ahora veía amenazas por todas partes. Peregrinación de gracia, un levantamiento masivo. En el norte de Inglaterra había sacudido su confianza en sus súbditos, lealtad su. La respuesta fue brutal como era de esperar. Cientos de rebeldes fueron ejecutados y Henry dejó claro que cualquier desafío a su autoridad se enfrentaría con fuerza abrumadora. Thomas Cromwell, el brillante administrador que había ayudado a orquestar la ruptura de Enrique con Roma, se convirtió en la siguiente víctima del rey. La creciente inestabilidad que Cromwell tenía. Organizó el desastroso matrimonio de Enrique con Ana de Cleveris, su cuarta esposa, y la vergüenza del rey por esta situación política. El error de cálculo necesitaba un chivo expiatorio. Hombre que había servido fielmente a Enrique durante más de una década. Después, en 1540, fue ejecutado. Cabeza exhibida en el puente de Londres como advertir a otros. La ejecución de Thomas Cromwell marcó un punto de inflexión. En el reinado de Enrique ya no era contenido para eliminar solo a aquellos que se le opuso abiertamente. Ahora estaba dispuesto a destruir incluso a sus sirvientes más capaces. Cuando no lograron cumplir con su imposible estándares, el mensaje fue claro. La proximidad al poder no era protección. De la ira del rey surgió una invitación a la destrucción. En la década de 1540. Henry se había convertido en el monstruo que las acciones anteriores habían presagiado. El apuesto príncipe atlético que había tomado el trono en 1509 era ahora un trono hinchado. Tirano enfermo que gobernaba a través del miedo. Y la intimidación hizo que su corte se convirtiera en un lugar donde incluso el más mínimo paso en falso podría resultar en la muerte, y sus súbditos vivía con el terror constante de atraer su atención el patrón de Henry. Los matrimonios se habían vuelto terriblemente predecibles. Enamoramiento, decepción matrimonial y destrucción. Ana de Cleveris tuvo suerte. Escapar con vida aceptando una enrolamiento y un acuerdo generoso. En lugar de enfrentarse a la ira del rey, pero Catherine Howard, su quinta esposa, no sería tan afortunada. Su juventud y belleza atrajo la atención de Henry, pero sus supuestas infidelidades, reales o imaginarias, sellaría su destino. Catherine Howard. La ejecución en 1542 demostró que Henry no había aprendido nada de sus asesinatos anteriores. Una vez más un joven. La mujer pagó con su vida la deuda del rey. Obsesiones y paranoia. Los cargos Catherine Howard contra Catalina se basaban en gran medida en su historia sexual antes del matrimonio y
Supuestas relaciones durante su breve. Durante su época como reina la evidencia fue. Es cuestionable que el juicio se haya llevado a cabo de forma apresurada y el resultado fue inevitable, la velocidad y la brutalidad de Catherine Howard. La destrucción conmocionó incluso a Henry. Cortesanos endurecidos, ella apenas tenía 20 años. Años cuando fue decapitada y su. La delincuencia era en gran medida una cuestión de jóvenes y inexperiencia en lugar de malicia. Intención, pero Henry no mostró piedad. Reconocimiento de su propio papel en la colocación de una adolescente en una posición imposible. La muerte fue simplemente otra baja en su guerra contra cualquiera que no cumpliera sus expectativas. Catherine Parr Henrys, la sexta y última esposa, comprendió la juego mortal en el que se estaba metiendo cuando ella se casó con el rey en 1543. Ella había visto 5 anteriores. Las reinas navegan por las aguas traicioneras de matrimonio con Enrique VIII y ella era los últimos años decididos a sobrevivir donde otros no lo lograron. Falló. Su estrategia fue simple, completa sumisión y evitación cuidadosa de cualquier tema que podría provocar la ira del rey. Paranoia. En los últimos años de Henry, los reinados estuvieron marcados por un aumento de la actividad física y el deterioro mental del atleta. El joven rey se había convertido en una figura grotesca, sufriendo por lo que los historiadores creen era una combinación de diabetes y riñón, enfermedad y posiblemente sífilis en su pierna. Las úlceras se habían infectado tanto que se podía detectar olor desde habitaciones lejanas. Y sus cambios de humor se habían vuelto aún más impredecible y violento como el de Henry. El cuerpo le falló, su paranoia llegó a su límite. Pico, el rey que una vez había sido, ahora rodeado de amigos y admiradores, no confiaba completamente en nadie, ni siquiera en Catherine. Parr encontró a su esposa más diplomática. Ella misma está bajo investigación por herejía. En 1546 solo su rápido pensamiento y la sumisión total la salvó de convirtiéndose en la tercera de las esposas de Enrique. Enfrentar la ejecución. Los últimos años de la vida de Henry reveló todo el horror de en lo que se había convertido el tribunal que había. Lo que una vez fue la envidia de Europa ahora era una lugar de conversaciones susurradas y temor constante de los nobles que una vez tuvieron. Los últimos años. Compitió por la atención del rey y ahora rezó para evitarlo, sabiendo que la realeza, el favor, podría convertirse en furia real sin advirtiendo los fundamentos mismos del inglés. La sociedad había sido deformada por un hombre. Poder descontrolado y ego ilimitado. Por 1546 la condición física de Enrique había empeorado. Volverse verdaderamente grotesco contemporáneo. Los relatos describen a un hombre tan hinchado de enfermedad que tuvo que ser levantada por dispositivos mecánicos. Su una vez guapo. La cara se había hinchado y estaba llena de marcas de viruela. Su cuerpo emitía un hedor constante. Sus heridas infectadas y su temperamento habían se vuelven tan impredecibles que los sirvientes se acercó a él con visible terror. Los hábitos alimenticios del rey se habían vuelto tan monstruoso como su personalidad, incapaz de hacer ejercicio debido a su condición física. Henry consumió cantidades masivas de la comida y la bebida agravan aún más su problemas de salud. Su mesa de comedor se convirtió una escena de glotonería real, con el rey atiborrándose mientras sus súbditos luchó contra la pobreza y sus consecuencias. De sus reformas religiosas de Enrique. Relación con sus hijos durante sus últimos años reflejaron su retorcida prioridades que había pasado décadas obsesionado con la sucesión masculina, pero él
Apenas conocía a su hijo Edward, que estaba siendo criado por tutores y sirvientes. Las hijas María e Isabel fueron alternativamente legitimado y bastardizado, basado en los caprichos cambiantes de su padre y las necesidades políticas, las psicológicas. El peaje del reinado de Enrique se extendió mucho más allá de sus víctimas inmediatas, todo un. La generación de la nobleza inglesa había crecido por miedo a que su rey nunca lo supiera. Cuando una palabra descuidada o un desaire percibido podría resultar en la muerte de la estructura misma de la sociedad inglesa, se había reestructurado en torno a el hilo del terror real, creando una cultura de sospecha y paranoia que sobreviviría al propio Enrique en el extranjero. Embajadores que visitaron la corte de Enrique en sus últimos años dejaron tras de sí relatos que se leen como descripciones de el reino del loco, el rey que una vez tuvo. Ha sido un actor importante en la política europea. Se había convertido en un objeto de miedo y repulsión que sus antiguos aliados ahora trataban Inglaterra como un estado rebelde dirigido por un tirano, cuya imprevisibilidad lo hizo peligroso tanto para amigos como para enemigos. El legado de los matrimonios de Enrique había creado una crisis sucesoria que plagaría Inglaterra durante décadas. Su búsqueda desesperada para los herederos varones había resultado en una situación compleja. Red de cuestiones de legitimidad religiosa, divisiones y reivindicaciones en competencia sobre el trono de la misma dinastía contra la que había luchado tanto. Difícil de asegurar, se había visto debilitado por sus propias acciones cuando amaneció en 1547. Se convirtieron en. Está claro que Enrique VIII estaba muriendo, el hombre que había aterrorizado a Inglaterra durante casi 4 décadas finalmente estaban sucumbiendo a las enfermedades que habían estado consumiendo su cuerpo durante años, pero incluso en su final enfermedad permaneció peligroso, emitiendo órdenes de muerte y órdenes de ejecución. Desde su lecho de enfermo, el monstruo que tenía no se dejaría domar ni siquiera por acercándose la muerte. Los últimos días de Enrique. Muerte. Pasaron en el castillo de Windsor, rodeados por las trampas del poder que habían significado todo para él. Aún los que asistieron. Él durante sus últimas semanas describió una figura patética de un hombre cuyo cuerpo tenía. Lo traicionó tan completamente como él lo había hecho. Traicionó a tantos otros. El hedor de sus úlceras infectadas en la pierna eran tan abrumador que pocos podrían soportar ser. En la misma habitación, el estado mental del rey durante su última enfermedad reveló toda la extensión de su paranoia y autoengaño. Siguió creyendo que había sido un buen rey, que las acciones habían sido justificadas por la necesidad y que la historia lo recordara como grande más que monstruoso, el hombre que había causado tanto sufrimiento que parecía incapaz de reconocer el horror que sentía. Había infligido a su reino incluso el lecho de muerte estuvo marcado por características. El último acto de crueldad de Enrique como rey fue firma la sentencia de muerte de Henry Howard, conde de Surrey, que fue ejecutado hace poco. Días antes de la muerte del propio rey, asesinato sin sentido cometido por un moribundo hombre contra alguien que no representaba ninguna amenaza real. La amenaza encapsuló perfectamente la brutalidad sin sentido que había definido el reinado de Enrique. El 28 de enero de 1547 Enrique VIII finalmente murió, su cuerpo consumido por las enfermedades que habían estado carcomiendo durante años el hombre que había gobernado. A través del miedo y la intimidación pasó sus momentos finales en agonía, su carne pudriéndose. Aun cuando se aferraba a la vida, era en muchos
De alguna manera, un final apropiado para alguien que tuvo. Causó tanto sufrimiento que la muerte fue tan desagradable y degradante como él. Muertes que había infligido a otros. Legado. Inmediatamente después de la muerte de Henry, reveló el verdadero estado del reino. Estaba dejando atrás Inglaterra. Arruinados financieramente, divididos religiosamente y políticamente inestable el fuerte monarquía que Enrique había creído que era. El edificio en realidad había sido debilitado por sus excesos y crueldades. Su hijo Edward tenía solo 9 años, apenas era viejo. Suficiente para proporcionar un liderazgo fuerte. Que el reino necesitaba desesperadamente. La reacción a la muerte de Henry en todo el mundo. Europa lo decía mientras el diplomático. El protocolo requería expresiones de condolencias a muchos gobernantes extranjeros en privado. Celebraron el fallecimiento de un hombre que habían ven a ver como un loco peligroso al rey que una vez había sido cortejado por los emperadores y los papas. Habían muerto aislados y vilipendió su reputación y la arruinó. La disposición del cuerpo de Henry presentó sus propios desafíos. Hicieron que el rey se hubiera vuelto tan hinchado y enfermo que especial. Había que hacer arreglos para él. La leyenda funeraria afirma que su cadáver estaba tan hinchado por la putrefacción que se abrió de golpe durante el viaje a Windsor, donde iba a ser enterrado un grotesco fin a una vida grotesca. El legado de Enrique VIII se extiende mucho más allá de la daño inmediato que causó durante toda su vida. Sus acciones fundamentalmente alteró el curso de la historia inglesa, creando cultura religiosa y política. Divisiones que persistirían durante siglos. Nació la Reforma inglesa. De su ego en lugar de genuino. La convicción religiosa llevaría a décadas de conflicto religioso y persecución. El impacto psicológico de el reinado de Enrique en la cultura inglesa no puede. Sería exagerado que una generación entera hubiera tenido. Conclusión. Creció creyendo que el poder absoluto era normal, que la voluntad del rey fuera ley, y que la resistencia a la autoridad real fue inútil. Esta aceptación de la tiranía haría más fácil para los futuros monarcas abusar de su poder, sabiendo que los sujetos habían sido condicionados a aceptar incluso el comportamiento real más escandaloso. Quizás lo más trágico sea el de Henry. Obsesión con la sucesión masculina. Al final resultó inútil que su hijo, Eduardo el Seix, murió joven y sin hijos, dejando el trono a sus hijas. La misma gente con la que Henry había pasado tanto tiempo. Esfuerzo tratando de eludir al heredero varón. Había asesinado y torturado para obtener. Gobernó solo durante 6 años mientras su hija Elizabeth se convertiría en una de los monarcas más grandes de Inglaterra. La historia de Enrique VIII sirve como un escalofriante recordatorio de lo que sucede cuando se ejerce el poder sin restricciones ni rendición de cuentas. Joven príncipe que parecía destinado a la grandeza se convirtió en un monstruo cuya misma el nombre todavía evoca horror. Más de 4 veces. Siglos después de su muerte, su reinado demuestra que el poder absoluto no solo corrompe, destruye, dejando devastación a su paso que puede durar durante generaciones. Al final Enrique VIII consiguió todo lo que pensaba que quería. Poder absoluto, autoridad religiosa y importancia histórica, pero el legado lo que creó fue uno de terror más que grandeza, de destrucción en lugar de construcción. El rey, que había sido así obsesionado con ser recordado como grande, de hecho sería recordado, pero como uno de los cuentos más aleccionadores de la historia sobre los peligros del poder sin control y ego ilimitado.